Bien, hola chicos, ¿cómo están? Em, Verán que la situación se extendió bastante en el tiempo con respecto al coronavirus, la cuarentena, y es incluso un poco incierto el tema de cuándo se vuelvan a iniciar las clases de manera presencial, así que veo importante que adoptemos un método en el cual yo les pueda de alguna manera explicar ciertos temas, los que yo considero más simples y que creo que se pueden dar por este medio, así efectivamente no perdemos tanto tiempo y cuando las clases se reanuden podemos continuar en un punto más o menos aceptable. No sé si se acuerdan, el último tema que habíamos visto habían sido las estructuras de Lewis y habíamos hecho mucho hincapié en la cuestión y la palabra modelo. Habíamos dicho que las estructuras de Lewis eran un modelo que representaba algunos aspectos de la realidad. Bien, siempre la idea de un modelo es representar algo de la realidad. Como verán, vamos a tener un poco este tema de modificar trazos. El programa que estoy usando es el Adobe Illustrator, que es el programa que más o menos mejor manejo, pero igual tiene algunos valores por defecto que no se adaptan muy bien a la idea de hacer una pizarra virtual. Bien, entonces modelo, representación de la realidad. Acá me faltó la palabra importante. E incluso cuando hablábamos de un modelo, aclaramos que no era una representación de toda la realidad, sino incluso de algún aspecto en particular que a mí me interesaba representar o que me interesaba explicar. En el caso de Lewis, por si no se acuerdan, era un modelo en el cual yo lo que representaba era la conectividad. Van a ver que hago este switch de modificar trazo bastante, porque las opciones por defecto no sé por qué no las estoy logrando configurar. Lewis va a ser una representación de la conectividad de las moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Yo con el modelo de Lewis, yo lo que puedo representar es dentro de una molécula cómo están conectados los átomos entre sí. Fundamentalmente los que a la hora de representar moléculas que están formadas por enlaces covalentes, ¿sí? Que es de alguna manera el enlace en el cual estuvimos haciendo hincapié en las últimas clases. Bien, ahora, ¿qué pasa? El modelo de Lewis solo me puede abarcar este tema de la conectividad. Hoy lo que vamos a ver es un modelo en el cual nosotros podemos abarcar la cuestión de la geometría molecular. ¿Qué es este tema de la geometría molecular? Vamos a borrar un poco esto. Lo bueno es que si ustedes están copiando algo a la hora de ver esta clase, pueden frenar el video, copiar, seguir, y eso va a agilizar un poco y quizás compensar un poco lo que nos retrasa el hecho de hacerla de esta manera virtual. Bien, cuando hablamos de geometría molecular, nosotros lo que estamos hablando es de cómo se acomodan los átomos de una molécula en el espacio. Bien, esto con el modelo de Lewis no lo podíamos ver. Nosotros en el modelo de Lewis veíamos algo muy plano en una hoja o en un pizarrón de tal átomo está conectado con tal. Ahora, creo que no es para nada difícil imaginar que en un mundo tridimensional las moléculas no adoptan una geometría plana, ¿sí? Sino que van a adoptar múltiples geometrías. Vamos a hablar ahora de las principales o las que van a tener en realidad mayor relevancia para temas futuros. Vamos a ver al final de la clase que hay muchas geometrías muy rebuscadas para diferentes moléculas, pero como no sé si se dieron cuenta, la manera de nosotros abordar las cuestiones de la química no nos interesa saber mucho la pomposidad, digamos, o la gran cantidad de geometrías rebuscadas que hay, sino lograr tener los conceptos bases para asimilarlos a cosas que van a venir más adelante. Bien, entonces van a ver que no vamos a presentar toda una gran gama de geometrías muy extrañas, sino que vamos a hablar de ciertas geometrías particulares, las más simples y ciertas características que van desarrollando. Bien, entonces, nosotros queremos hablar de la geometría molecular y para eso necesitamos efectivamente un modelo
en el cual yo pueda representar esto, ¿sí? El modelo que vamos a utilizar o del que vamos a hablar se llama, o se abrevia TREPEV, que quiere decir teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. La abreviatura de esto es TREPEV. Bien, entonces, el título de esto ya es bastante explicativo con respecto a en qué va a consistir el modelo. La idea del modelo de TREPEV, de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, es que una vez que yo ubico un átomo central, alrededor yo puedo asimilar todo lo que está conectado como pares de electrones, que en cierto punto lo son. Yo puedo tener un átomo central, hablando de estructuras de Lewis, tengo un átomo central y alrededor del átomo central puedo tener o pares de electrones formando enlaces o pares de electrones libres. Y lo que plantea la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia es que alrededor de un átomo central los pares de electrones buscan minimizar la repulsión. Bien, ¿y cuál es la manera de minimizar la repulsión entre cosas que tienen la misma carga? De minimizar esta fuerza que se hacen entre ellas. Bueno, es la traducción un poco menos técnica de eso, es que van a buscar estar lo más separados posible. Bien, entonces pensemos mucho en esta idea de que yo voy a tener mi estructura de Lewis, como ya la sabemos armar, voy a ubicar bien el átomo central y voy a fijarme alrededor de este átomo central cuál es la manera en la cual las cosas, y ahora vamos a hablar de qué cosas estamos hablando, las puedo tener lo más separadas posibles. Bien, entonces, ¿cuál es digamos, el método para encontrar la geometría, para aplicar este modelo de TREPEV? Como método vamos a hacer la estructura de Lewis. Como primer paso, vamos a 1. Hacer la estructura de Lewis. Verán que no es fácil de manejar esto. 2. Contar cuántos pares de electrones tengo alrededor del átomo central. Y 3 sería ubicarlos de la manera ubicarlos de manera que estén lo más separados posibles. Bien, acá vamos a hacer una pequeña, digamos, salvedad, una pequeña libertad al hablar, que es esto de cuántos pares de electrones tengo alrededor del átomo central. El pares de electrones, para razonarlo a la hora de aplicarlo de manera metodológica, lo puedo reemplazar por un cosas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a contar cuántas cosas tengo alrededor del átomo central. Bien, entonces vamos a poner esto en muchas comillas. Bien, dentro de la palabra cosas, vamos a incluir, por un lado,
cualquier átomo unido al átomo central, y en este caso no importa si es enlace simple, doble o triple. Y también los pares de electrones libres alrededor del átomo central. Fíjense que todo lo estamos contando con respecto al átomo central, es decir, los pares de electrones libres que haya en los átomos adyacentes, en los átomos que no sean el átomo central, no nos van a interesar a la hora de hablar de la estructura en el modelo TREPEV, ¿sí? Es decir, no me importa si está unido a un hidrógeno o a un cloro que tiene 6 electrones a su alrededor. Va a ser indiferente para este modelo, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que los modelos analizan la realidad hasta cierto punto. En el caso de TREPEV, podemos imaginar que tenemos el átomo central y alrededor cosas. Bien, y los únicos dos tipos de cosas son estos, son o tengo átomos o tengo pares de electrones libres. No tengo diferencias internas entre estas dos categorías, ¿sí? Discúlpenme que bajo la mirada cada tanto, pero es que estoy grabando el audio con el celular, entonces trato de controlar que siga grabando y de que no haya ningún problema. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta este modelo presentado, cualquier cosa pueden retroceder un poco en el video y pensar cada parte. Vamos a tratar de aplicarlo a moléculas que más o menos ya conocemos o que tenemos una idea de cómo se hacen, ¿sí? De vuelta, no vamos a ir por la pomposidad, por las, digamos, moléculas exóticas y raras, sino que vamos a centrarnos en moléculas que nos sirvan para entender el concepto. Bien, entonces, yo acá me preparé un poco una especie de, podríamos decir que es un cuadro de doble entrada, sin las líneas, objetivamente. Entonces, acá vamos a, de alguna manera, simbolizar bien el paso desde una estructura de Lewis a pasarlo a una geometría. Bien, las moléculas más simples a analizar, esto va a venir después, va a ser quizás la tercera molécula que analicemos. Las moléculas más simples a analizar siempre van a ser las que tengan solo dos átomos, moléculas diatómicas, ¿sí? Como por ejemplo el hidrógeno 2, para dar el ejemplo más simple que tenemos. Bien, sepan que es un poco rebuscado el encontrar el índices y subíndices, y aparte tarda bastante en cargar. Así que es probable que yo los subíndices, a la hora de escribirlo de esta manera, los deje directamente como estos números. Se los voy a indicar varias veces por las dudas, pero en este programa, a diferencia de un editor de texto, no tengo el acceso directo para cambiar de índice a subíndice, entonces puede ser más complicado, menos beneficioso que otra cosa. Si se fijan, ya acá lo traté de hacer y estuve en un poco de lío, ¿sí? Así que recuerden, yo les voy a dejar bien marcado, pero estos números son los subíndices que deberían aparecer acá. Bien, este es un hidrógeno 2, una molécula de hidrógeno 2. Si ustedes se acuerdan, ven, esto, les pido mil disculpas. Ahí está. La molécula de hidrógeno 2, si ustedes recuerdan, es simplemente los dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace simple. ¿Bien? Es decir, coloco hidrógeno, hidrógeno, no tengo átomo central porque solamente tengo dos átomos y los uno con un enlace simple. Bien, no tengo más electrones para repartir. Recuerden, nosotros vimos cómo hacer las estructuras de Lewis. Yo esto lo estoy haciendo un poco más rápido, pero siempre descuento la cantidad de electrones de valencia, busco el átomo central,
ordeno, le meto al menos una unión a cada uno y después trato de completar los octetos. Bien, entonces la estructura de Lewis de una molécula de hidrógeno 2 es esta, súper simple. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la geometría? Y obligadamente, creo que esa palabra no existe, obligadamente la geometría va a ser lineal. No queda otra opción, yo tengo solo dos cosas y no las puedo disponer de una manera que no sea en una línea. Bien, esto es una trivialidad, pero creo que no está de más que lo aclaremos, que siempre que tenga una molécula que sea diatómica, es decir, que solo esté compuesto por dos átomos, su geometría va a ser lineal. Bien, y ni siquiera podemos hablar de los ángulos que hay entre los enlaces ni nada parecido, porque de vuelta es una geometría lineal, ¿sí? Acá no dije nada. Bien, entonces, geometría lineal. Lineal, escribí. Geometría lineal para, digamos, cualquier molécula diatómica, ¿sí? Bien, vamos a borrarlo porque no tiene mucho sentido, ¿bien? Ahora, pasando a las moléculas diatómicas, vamos a las moléculas triatómicas, ¿bien? Vamos a hablar de otro ejemplo que, si no me equivoco, vimos, que es el dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Recuerden, este 2 debería ser un subíndice, debería estar chiquitito abajo, pero para evitar retrasos innecesarios lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? La molécula de dióxido de carbono, CO2, en su estructura de Lewis, nos terminaba quedando de una manera así. Teníamos el carbono en el medio y los dos oxígenos en, digamos, alrededor del carbono. El carbono es el átomo central. El criterio para encontrar el átomo central era que efectivamente fuera el átomo menos electronegativo, exceptuando el hidrógeno. Yo esto, de vuelta, lo estoy dando por sabido, porque lo vimos en varias clases, entonces esto lo digo un poco más rápido, ¿sí? Entonces, la estructura de Lewis del dióxido de carbono nos terminaba quedando de esta manera. Con dos dobles enlaces. Ahora les aumento la línea para que se vean mejor, pero nos terminaba quedando con dos dobles enlaces, uno para cada carbono. Perdón, uno para cada oxígeno. Es decir, el carbono nos quedaba completando el octeto con estos cuatro enlaces. Y después los cuatro electrones que nos quedaban restantes, porque el carbono tenía 4 electrones en su última capa, cada oxígeno tenía 6 electrones en su última capa, acá ubico 8, nos terminan quedando, 8 electrones. Los meto 4 en cada oxígeno, ¿sí? Es decir, cada oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Bien, entonces, esta era la estructura de Lewis del dióxido de carbono. De vuelta, la vimos, la habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, ¿cómo traduzco esto a una geometría? El átomo central es el carbono. Y a mí lo único que me va a importar es cuántas cosas hay unidas a este átomo central, ¿sí? Habíamos visto que estas cosas que tengo alrededor del átomo central son cualquier átomo unido al átomo central, y no importa si el enlace es simple, doble o triple, o pares de electrones libres en el átomo central. Pares de electrones libres en el átomo central no tenemos, y lo único que tenemos unido son dos átomos. Bien, entonces, pensamos y razonamos. Yo tengo dos cosas alrededor del átomo central. Las podría ubicar de cualquier manera dejando ese átomo central en el medio como bisagra, ¿sí? ¿Cuál es la manera en la cual esas dos cosas están lo más separadas posible? Bueno, la manera en la que están lo más separadas posibles es sobre una línea recta. Si ustedes se fijan, la manera más simple, se me fue un poco, es ubicarlas sobre una misma línea recta. Bien, entonces voy a tener el carbono en el medio
y cada oxígeno en las puntas. Bien, acá me quedó un poco exagerada la longitud. Verán que en lo que es la representación de Lewis y lo que es la geometría, ya por ahora no tenemos una diferencia clara, más allá de los puntos y las líneas, pero digamos en la posición uno tiende a esta estructura de Lewis ya a hacerla de una manera lineal. Pero recordemos que uno no está obligado cuando hace la estructura de Lewis a hacerlo de una manera lineal. En una estructura de Lewis lo puede hacer como sea. Podríamos tener este oxígeno acá, pero este oxígeno lo podríamos tener acá y da igual. En la representación a la hora de decir la geometría sí importa. Bien, entonces la manera en la cual yo puedo tener separadas las dos cosas, en este caso los dos átomos de oxígeno lo más separados posibles, es estableciéndolos sobre una línea. ¿Sí? Si ustedes tratan de mover cualquiera de estos átomos acá, verán que entre ellos hay una distancia menor, siempre que estableciéndolos sobre una misma línea recta. Bien, por ende, vamos a dejar esto acá, voy a copiar y pegar esto acá para que, tengamos bien, todavía un poco conservemos la naturaleza del enlace, si bien esto no es estrictamente necesario. Entonces sabemos que entre los enlaces de los dos oxígenos va a tener que haber un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Esta es una característica importante a marcar dentro de las geometrías, que es los ángulos entre enlaces. Bien, entonces los ángulos entre enlaces en este caso son de 180 grados. Si se fijan, el ángulo entre este enlace y este enlace es un ángulo llano de 180 grados. Bien. Bien. Uy, se me fue. Eso es un spoiler de lo que viene. Bien, entonces, tenemos una molécula de geometría lineal y razonamos de alguna manera cómo llegar a esta geometría. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. El siguiente ejemplo es podríamos decir que es la molécula de BH3, borohidruro, la molécula de borohidruro, ¿sí? La habíamos visto como el ejemplo, perdón, se me fue un poco, como el ejemplo de estructura de Lewis con octeto reducido, ¿sí? Así que ya que es algo que, incluso por lo que estuve leyendo en los trabajos prácticos, quedó bastante en el inconsciente, vamos a utilizar este ejemplo. En la estructura de Lewis, nosotros lo que teníamos era el boro por un lado y los tres hidrógenos alrededor, ¿sí? El boro como átomo central, porque el hidrógeno nunca puede ser átomo central porque solo puede formar un enlace covalente. Bien, esto nos da un total de 6 electrones en la capa de valencia, 3 electrones, uno por cada hidrógeno, 3 electrones que tiene el boro de por sí, 6 en total, y eso nos permite ubicarlo como 3 enlaces covalentes. Bien. Bueno, 2 segundos mientras hago esto. Así los pueden ver, ¿sí? Entonces, cada boro está unido a un hidrógeno con un enlace covalente, eso lo sabemos, y es un caso de octeto reducido porque yo no tengo 8 electrones alrededor del boro, sino que tengo solo 6, pero nada, son todos los electrones que yo puedo tener en esta molécula. Bien, entonces, para establecer la geometría yo tengo que pensar cuántas cosas tengo alrededor de este átomo central, ¿sí? ¿Cuántas cosas tengo? Si contamos, tengo 1, 2, 3 cosas alrededor de este átomo central, que son los 3 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la manera en la cual yo puedo tener tres cosas lo más lejanas una de la otra? Formando un triángulo, de equilátero obviamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer esto.
la manera en la cual vamos a poder ordenar esto y que estén lo más separados unos de otros va a ser en las tres puntas de un triángulo. Bien. Entonces tendríamos un enlace acá, otro enlace acá, otro enlace acá. No me quedó muy equilátero este triángulo, pero bueno, entiéndanme que dibujar o hacer formas en la computadora es un poco complicado, en la vida real un poco también. Bien, entonces nos quedaría más o menos acomodado en las tres puntas de un triángulo equilátero. ¿Sí? Yo acá ya me había más o menos descargado un triángulo. Bien. Debería haber hecho esto desde el principio, que es cada uno en una punta y el boro en el centro. Bien. Bien, entonces acá tengo mi forma, digamos, mi geometría, que como bien lo dice su nombre, es una geometría triangular, ¿sí? Triangular plana. Vamos a entender en el próximo ejemplo por qué la aclaración de plana, pero de vuelta es una geometría triangular plana, ¿sí? Forman un triángulo las tres cosas, entre comillas, que tengo alrededor del átomo central. ¿Cuál es el ángulo entre enlace en este caso? Sería el ángulo entre este con este con este y este con este. En un triángulo equilátero, estos ángulos serían de 120 grados. Bien, es decir, un giro completo de 360 dividido 3. ¿Sí? Entonces, en el caso de la geometría plana triangular, los ángulos entre enlaces son de 120 grados. Bien. Siguiente ejemplo, y vamos a tener una molécula, vamos a borrar un poco porque se me va a hacer eh, mucho lío acá. Esto, cualquier cosa de vuelta, pueden retroceder el video y copiarlo y repensarlo, etc. Pero bien, el siguiente ejemplo es una molécula súper importante de la cual vamos a trabajar mucho y vamos a ver bastantes variaciones y que ya lo usamos como ejemplo para estructuras de Lewis, que es la molécula de gas metano, que es CH4. ¿Sí? Recordemos este 4, lo vuelvo a repetir, es un subíndice, significa un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Bien, la estructura de Lewis del CH4 habíamos visto cómo era, es el átomo de carbono en el centro, los 4 hidrógenos, no sé por qué me quedó de este tamaño, los 4 hidrógenos a su alrededor, ¿sí? Entonces tenemos carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y esto nos da un total de 8 electrones en capa de valencia, ¿sí? Entonces tenemos una línea así, otra línea así, otra línea así y otra línea así. Y ahí tenemos los 4 enlaces, ¿bien? Esta molécula de gas metano, de CH4, es una de las moléculas bastante importantes a la hora de hablar de geometría, porque digamos que es una de las que se tiene más estudiada su geometría, una de las primeras en las cuales se entendió la geometría, y aparte la geometría de esta molécula es la base de muchas interacciones que tienen que ver con la química orgánica. Eso es para que sepan un poco la importancia de entender bien esta geometría de esta molécula. Bien, entonces, ¿qué cambia entre esta molécula y un poco las anteriores que hemos visto? Además de que obviamente tiene un átomo más, es el hecho de que yo no puedo
establecer cuatro cosas, digamos, lo más lejos posible dentro de un plano. Yo tengo que sí o sí pasar a una figura geométrica tridimensional, porque hay una distancia, pueden aguardar una distancia mayor que la que sería la de un cuadrado, que sería establecerlas en las puntas dentro de un plano, que es estableciendo una figura tridimensional de 4 puntas que se llama tetraedro. Bien, que yo ya me lo había guardado por acá. El tetraedro es esta figura. Bien, maliosal. El tetraedro es esta figura que tenemos acá, que es de alguna manera una figura tridimensional compuesta por 4 triángulos iguales, ¿sí? Acá el de la base, por un tema de perspectiva, no se nota bien que sea igual al del resto, al de las otras 3 caras, pero debería ser igual. ¿Sí? Es una figura de 4 caras en las cuales las 4 caras son triángulos. Bien, entonces, eh, yo la manera en la que tengo de esto pasarlo a una geometría es estableciendo los 4 hidrógenos en las puntas de este tetraedro. Y el carbono en el centro. ¿Sí? Entonces, para, digamos, seguir estableciendo el tema de los enlaces, tendríamos un enlace así, otro enlace así, otro enlace así y otro enlace así. Bien, me quedo con color rojo, pero bueno, creo que se entiende de todas formas. Bien, entonces, esta sería la manera en la cual yo puedo tener una figura, perdón, una molécula con 4 átomos enlazados al átomo central, ¿sí? Con una geometría de lo que se denomina tetraédrica. Entonces el nombre de esta geometría va a ser tetraedro. Y vamos a agregarle la palabra regular. Regular que va a significar que tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Es un tetraedro perfectamente simétrico. Cuando el tetraedro es perfectamente simétrico, el ángulo entre enlaces es de un total de 109,5 grados. Bien, esto es súper importante. Acuérdense, el ángulo entre enlaces cuando la geometría es tetraédrica es 109,5 grados. ¿Sí? Entonces, esta es posiblemente una de las principales geometrías que vamos a hablar y de las que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Por qué me interesa tanto esta geometría? Porque aunque ustedes no lo crean, esta es la geometría del agua. Aproximadamente, o de esta geometría parte un poco la geometría del agua, ¿sí? La geometría de varias moléculas que vamos a analizar. Entonces, antes de seguir agregando cosas, agregando, digamos, átomos, haciendo geometrías más extensas, vamos a charlar un poquito sobre las variaciones que hay de esta geometría. Bien, entonces, yo les estoy diciendo que esta geometría es la geometría del agua. El agua tiene... se me fue. El agua tiene como fórmula, sabemos, H2O, ¿verdad? Bien, recuerden, este 2 era un subíndice, ¿sí? Vamos a dejar esto por acá y esto lo vamos a borrar. Bien,
La estructura de Lewis del agua, recordemos que era el oxígeno como átomo central y los dos hidrógenos unidos a este oxígeno. Bien. Eh, nos terminaba quedando una unión simple con cada hidrógeno. De esta manera. Bien, me sigue quedando en color rojo, vamos a dejarlo así, no, creo que hasta queda un poco más bonito. Y dos pares de electrones alrededor del átomo de oxígeno. Bien, entonces teníamos un par, dos pares. ¿Por qué esta molécula, digo yo, que tiene una geometría que parte de esta geometría tetraédrica? Bien, porque cuando nosotros establecimos o hablamos de qué contar como cosas, entre comillas, alrededor del átomo central, hablamos de que no solo teníamos cualquier átomo unido al átomo central, sin importar la cantidad de enlaces que eso implicara, sino que también teníamos que contar los pares de electrones libres alrededor de este átomo central. Bien, entonces, si nosotros nos paramos en el oxígeno, nos vamos a dar cuenta que tiene, por un lado, dos pares de electrones utilizados como enlaces al hidrógeno, lo cual eso nos da dos átomos, pero aparte tiene dos pares de electrones libres. Por ende, hay cuatro cosas, entre comillas, alrededor del átomo central oxígeno. Bien, entonces, si yo tengo cuatro cosas, la única manera de tener esas cosas lo más separadas posibles es en las puntas de un tetraedro. Entonces, la idea es que estos pares de electrones cuentan como cosas, entre comillas, alrededor de este átomo central, ¿sí? Entonces, normalmente se representa de esta manera. Los dos hidrógenos acá, el oxígeno es el átomo central, y después lo que tenemos son los dos pares de electrones libres. Bien, ¿es lo mismo tener un átomo unido al átomo central que un par de electrones libres? No. La repulsión, recordemos que la base de todo este modelo es la repulsión que generan entre estos pares de electrones. La repulsión que genera un par libre es mucho mayor que la repulsión que genera un par utilizado para unir un átomo. Es decir, no voy a tener un tetraedro regular como el que habíamos visto en el caso de el metano, en el cual yo tenía 4 átomos, sino que voy a tener además una mayor repulsión, uy, esto me quedó medio feo, se anota como si fuera un lóbulo de esta manera, una mayor repulsión provenientes de estos dos átomos que de estos, de estos dos pares de electrones libres que de estos dos átomos. Es decir, voy a tener una diferencia entre la geometría considerando absolutamente todo que la geometría considerando solamente los átomos. Entonces, si yo considero solamente los átomos, yo lo que veo es una geometría angular. Bien, si bien considerando absolutamente todo tendría una especie de tetraedro deformado, porque estos pares hacen más repulsión, ejercen más repulsión que estos dos, entonces no me queda regular como el que habíamos visto antes, lo que voy a tener al ver solo los átomos va a ser una geometría angular. Bien, entonces, cuando yo tengo este tipo de geometría angular, en el caso del agua, yo no puedo estar, si bien el agua está medido exactamente cuánto es su ángulo, pero no nos interesa analizar el agua en particular, sino una geometría angular en general. El ángulo entre enlaces, yo lo único que puedo decir es que va a ser más chico que 109,5. Bien, al revés. Ahí. El ángulo va a ser menor
que 109,5. ¿Sí? Es lo único que puedo asegurar sobre el ángulo entre enlace, que sería el ángulo entre estos dos enlaces. Bien, entonces, de vuelta, cuando yo me fijo cuántas cosas hay alrededor de un átomo central, cuentan tanto los átomos unidos como los pares de electrones libres. Bien, otro ejemplo de este tipo es la molécula de amoníaco, que también la vimos como ejemplo. Paren que trato de sacar un poco esto. La molécula de amoníaco es la que tiene la fórmula NH3. Recuerdo que la vimos como ejemplo en clase. Bien, entonces, si yo hago la Lewis, voy a tener la molécula de nitrógeno en el centro y las tres moléculas de hidrógeno alrededor de este átomo central de nitrógeno. Bien, con cada átomo de hidrógeno voy a tener una unión covalente. Y si hacemos la cuenta de los electrones de valencia, nos quedan todavía 2 electrones para repartir, que son los que terminan yendo como un par libre en el nitrógeno. Bien, de vuelta me encuentro con algo similar al caso anterior, que es que yo tengo alrededor del átomo central 4 cosas en total. Tengo los 2 electrones que forman un par de electrones, y aparte tengo 3 átomos. Eso nos da 4 cosas alrededor. Por ende, de vuelta, la manera de ordenarlo sería en un tetraedro. Bien. Al igual que en el agua, este tetraedro no va a ser regular, sino que va a estar deformado, porque este par de electrones va a ejercer una repulsión mayor que como si fuera un par, digamos, libre o simple, ¿sí? Entonces, voy a tener acá de vuelta esta especie de lóbulo, establece de esta manera, que ejerce una mayor repulsión y hace que estos, digamos, estos 3 hidrógenos se vayan, podríamos decir, como más para abajo o achiquen un poco los ángulos entre ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos solamente la estructura de estos, la estructura viendo los átomos sin tener en cuenta esto, estaríamos viendo que esto es una especie de pirámide de base triangular, ¿sí? Considerando esto como la punta y estos como las 3, digamos, puntas de la base, por así decirlo. Bien, entonces la forma geométrica, la geometría que se le da a este átomo se llama pirámide de base triangular. Puede que también encuentren como, si ustedes buscan, como pirámide trigonal. Es un sinónimo. No importa ahora discutir, digamos, la semántica de la cuestión, sino entender que debido a la repulsión de esto, de este par de electrones, estas se van un poco más para abajo, entre comillas, y me termina quedando una pirámide de base triangular en donde el ángulo entre enlaces vuelve a ser más chico que 109,5, siguiendo la misma lógica que antes. Bien, esto de vuelta para hablar un poco de la importancia de esta figura llamada tetraedro dentro de lo que es la geometría molecular. ¿Sí? Vamos ahora a ver 2 ejemplos más, digamos, de estructuras un poco más grandes para que lo tengan en cuenta, pero más que nada para... sí, nada, un poco para eso, para que lo tengamos en cuenta, para que veamos qué pasa cuando nos extendemos a moléculas un poco más complicadas. Pero lo que es la naturaleza, el análisis o la comprensión no pasa de acá, no pasa de tener un átomo central y fijarme cómo acomodo la cantidad de cosas, entre comillas, que tengo a su alrededor. Bien, entonces, vamos a analizar un poco la estructura de azufre. Pequeño error. La estructura de azufre flúor 6. Bien.
Antes de azufre fluoruro 6 vamos a hacer fósforo cloro 5. Sí, es un poco indiferente a esta altura, es para que veamos, digamos, para tener un poco más en orden. Bien, fósforo cloro 5. De vuelta, este 5 debería estar como un subíndice de esto. Bien, fósforo cloro 5. La estructura de Lewis sería el fósforo como átomo central y 5 cloros alrededor de este fósforo. Bien. Bien, con cada cloro se establece una unión covalente. Perdónenme 2 segundos. Esto es así. Una unión covalente con cada cloro. Y si hacemos la cuenta, digamos, de la cantidad de electrones que tendríamos, nos faltarían repartir un total de 30 electrones. Esto es contando la capa de valencia, es 5 por 7 más 5, si no recuerdo. Esto nos termina dando 6 electrones libres, por así decirlo, en cada cloro. Es decir, 3 pares de electrones para cada cloro y completar el octeto. De vuelta, esto lo hago rápido porque este tipo de estructuras Lewis ya las vimos en clase e incluso ya son un poco, digamos, previsibles, ¿no? Hablamos bastante de que este tema de los del grupo 17 teniendo un solo enlace covalente y 6 electrones a su alrededor es algo bastante clásico en lo que es la naturaleza. Bien. Ahora, yendo al tema de la geometría. Tenemos un átomo central, 5 cosas a su alrededor. Entonces, tenemos que ver cuál es la manera en la cual yo puedo establecer 5 cosas a su alrededor, 5 cosas, entre comillas, lo más lejos uno posible de otra. Fíjense que no me está interesando, y esto ya lo había dicho al principio, si el átomo que no es central tiene o no pares de electrones libres. Tengo 5 cloros, no me está importando si estos cloros tienen pares de electrones libres o no. Son simplemente cosas, entre comillas, unidas al átomo central. Y eso es lo único que tengo que prestar atención a la hora de hacer una geometría. Bien, es un poco antiintuitivo quizás verlo. Uno pensaría, si tengo 5 cosas y las tengo que ubicar en las puntas de una figura, la primera figura que uno piensa, después de pensar un rato, es una pirámide, ¿verdad? Una pirámide simple, una de las pirámides que tiene asociadas, las de base cuadrada. Uno tiene una base cuadrada y una punta. Ahí tendríamos ubicadas 5 cosas. Ahora, si nos ponemos a pensar, siempre va a haber una manera de tener más separadas todavía este tema de la base. Bien, entonces la figura geométrica de 5 puntas que tiene la mayor, digamos, distancia entre todas sus puntas, no va a ser una pirámide, sino que va a ser lo que se conoce como bipirámide de base triangular. Es decir, dos pirámides de base triangular, en lugar de base cuadrada, de base triangular, pegada una con la otra por su base. Si lo pensamos un poco retrospectiva, puede ser como lo podemos ver como dos tetraedros pegados por su base, da más o menos igual. Esta es la manera en la cual se pueden establecer 5 cosas alrededor del átomo central, estando lo más distanciada unas de otras. Bien, esta sería la figura de la pirámide, bipirámide, perdón, de base triangular. Bien, y es la manera en la cual yo puedo tener 5 átomos lo más lejos uno posible del otro. ¿Sí? Los enlaces estarían acá, acá
Perdón, vamos a cambiarle un poquito el color. Así. Así. Así y así. Obviamente estos enlaces deberían tener todos la misma longitud, son enlaces exactamente iguales y esta es una figura exactamente, absolutamente simétrica, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los ángulos entre los enlaces? Esto es un poco más complicado. No viene mucho al caso en lo que es la materia en sí, pero para que sepan, tenemos dos tipos de enlaces. No voy a tener el mismo ángulo entre todos. Dos tipos de enlaces, no, perdón, dos tipos de ángulo. Entre los que están formando el triángulo de la base doble, por así decirlo, el ángulo es de 120 grados. Mientras que entre los que están formando las puntas que van para arriba y para abajo, yo voy a tener un ángulo de 90 con los de la base. Bien, o sea, entre estos de la base tengo 120. Esto podríamos decir que es ángulo base con base. Y entre lo que sería punta con base, tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? De vuelta, no es mi intención. Digamos que lo que más nos tenemos que concentrar en la materia va hasta el tetraedro, podríamos decir. Vamos a analizar mucho a partir de eso, de ahí para abajo. Esto es para que lo sepan, pero no es mi intención que se acuerden todos los ángulos que hay dentro de una bipirámide base triangular. Con que más o menos recuerden cómo está, que esto no es una pirámide simple, sino que es una figura un poco más compleja, va a bastar. ¿Bien? Bien. Entonces, la última figura que vamos a analizar, y vamos a dar esta clase, entre comillas, por completada, perdón, llevamos 52 minutos, igual si lo tienen en cuenta las clases, esto lo debería dar en una clase de 1 hora y 20, que es lo que nos toma 2 módulos, entonces estamos haciendo relativamente más rápido, y aparte del hecho de que estén en video los habilita a poder parar, continuar, y hacer sus propios recreos. Pero bien, la última que vamos a analizar es, podríamos decir, la más grande, el tipo de molécula más grande que vamos a tener, que es el que había dicho antes, azufre flúor 6. Bien, este tipo de molécula ya lo hemos visto. Vamos a borrar esto. Y consta de una estructura de Lewis relativamente similar a la que vimos recién. Es el azufre en el centro y los 6 flúor acomodados alrededor de este azufre, ¿sí? Entonces tenemos flúor, 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 flúor. Bien. Entonces tenemos 6 enlaces covalentes, uno con cada flúor. Y 6 electrones libres en cada flúor. Esto de vuelta, recuerden, salía de hacer la cuenta de los electrones de valencia que tengo en cada átomo dentro de la molécula, y yo lo estoy dando por sabido. Si mal no recuerdo, hicimos ejemplos similares, y no sé si exactamente este mismo en la última clase. Así que recomendaría que los repasen, ¿sí? Acá me quedó un cloro por eso. Bien, entonces, ¿cuál es la manera en la cual yo puedo agarrar, en este caso, 6 cosas alrededor del átomo central y establecerlas lo más lejos uno posible de la otra? Bueno, con una figura que se llama octaedro.
Bien, es un poco quizás antiintuitivo por el hecho de que estamos hablando de 6 cosas y octaedro nos recuerda a 8, pero recuerden que octaedro que el octaedro es un octaedro por la cantidad de lados, no por la cantidad de puntas exactamente que tiene. Entonces, nosotros podemos agarrar dentro de un octaedro regular, obviamente, con todos sus lados iguales, eh, los 6 átomos de flúor y establecerlos en las puntas de este octaedro. Entonces tenemos uno al fondo y el azufre en el medio. Bien, acá si tuviéramos que establecer los enlaces serían uno así, ya es un poco más complicado hacer esta figura, uno así, otro así, otro así, los dos, uno arriba y otro abajo. Obviamente estos enlaces deberían ser todos exactamente iguales, pero es un poco complicado dibujar. Bien, entonces, si tenemos que hablar de vuelta de los ángulos de enlace, recordemos esto es un poco de información ya adicional, pero serían entre de vuelta, entre los ángulos entre la punta y la base, tendríamos un total perdón, de dos ángulos de 90 grados, ¿bien? Base, y le estoy llamando base a este cuadrado que hay en el centro, ¿verdad? No es exactamente la base de esta figura, pero para entender esto, base punta, vuelve a ser un ángulo de 90 grados, mientras que el ángulo que hay entre los enlaces de la base, serían los base-base, sería de dividir por 4 un giro completo. Esto debería ser si lo vieran desde arriba, sería un cuadrado perfecto. Y eso nos da un total también de 90 grados. ¿Sí? Es decir, en este caso yo tengo que los ángulos entre todos los enlaces es sí o sí de 90 grados. Bien, esto va a ser todo por hoy. Eh, Espero que hayan podido ver todo y que no les haya resultado demasiado pesado. Eh, para que tengan en cuenta, esto creo que ya lo dije, el programa que estoy usando como pizarra es el Adobe Illustrator, que es un programa de edición que no está hecho para ser usado como pizarra y por eso tuvimos algunos inconvenientes en el medio. Pero bueno, es el programa que yo más o menos mejor manejo. Y el programa que estoy usando para que me haga, digamos, el recuadrito, yo hablando, la camarita y me graba la pantalla, se llama OBS Studio. Eh, También lo pueden usar para cualquier plataforma de streaming, además de para grabar. Entonces, nada, si quieren hacer alguna producción audiovisual de este tipo, se los recomiendo bastante. Eh, Espero nada, que hayan podido seguir la clase. Cualquier cosa, saben que me pueden consultar y preguntar. Si veo que hay una consulta que se repite, yo la explico de manera general con este método para la próxima clase. Bien, la próxima clase vamos a hablar de las interacciones intermoleculares. Para eso vamos a hablar de polaridades de enlace, etc. Y vamos a ver que está bastante relacionado con esto de la geometría. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a usar la geometría como una herramienta para entender interacciones intermoleculares, que vamos a hablar un poco de lo que es la clase que viene. Bien, nada, eso va a ser todo por hoy. Adiós.